Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todos bien. Espero que me podéis escuchar y ver bien. Decirme por favor hola para saber si nos escuchamos. Am, Hola, sí. Hola, Oscar. Hola, Ana. Muy bien. Entonces nos escuchamos. Pues ahora comenzaremos en un minuto. Esperamos un poquito que se conecte alguien más. Am, y comenzaremos con la charla sobre mi país, Bulgaria. Muchas gracias en primer lugar por vuestro interés en participar en esa charla. Mm, Espero que estéis todos bien, que vuestros familiares y amigos también. Nosotros por aquí estamos bien y parece que ya poco a poco vamos volviendo. Hola Lorenzo, hola Tatiana, hola. Pues bueno, yo creo que podemos empezar. Pues muy bien, antes de nada me gustaría presentarme. Me llamo Gergana, soy la agente local de baneos en Bulgaria. Como podéis notar, soy búlgara, nací en Bulgaria y casi toda mi vida he vivido aquí. Um, Estudié en España, hice la carrera de turismo en Alicante y luego en Madrid. José, no tengo sonido. Si puedes reiniciar uh, la página, a lo mejor ya funciona. Como os comentaba, sí, mi conexión con España viene por mis estudios y después ya de la carrera en turismo siempre me he dedicado en el mundo de los viajes y es lo que realmente me encanta hacer, enseñar mi país y organizar viajes por Bulgaria. Nuestra agencia es una agencia pequeña, familiar, que más de 20 años organiza viajes a medida, personalizados, para enseñar nuestra cultura, historia, naturaleza y siempre intentamos diseñar con nuestros viajeros experiencias únicas que realmente muestran nuestro destino. Um, Ahora, en primer lugar, me gustaría un poco darles información general sobre Bulgaria. Es un país tan cercano, pero sé que no tan conocido como otros países europeos. Como supongo la mayoría sabéis, Bulgaria se encuentra en la península balcánica, en el sur de la península, entre Rumanía, Grecia, Turquía, Serbia, Macedonia del Norte y al este el Mar Negro. Tenemos buen acceso desde España. Hay vuelos directos, espero que las siga habiendo después de todo. Vuelos directos desde Madrid, Valencia, Barcelona y Alicante durante todo el año. Y en temporada alta tenemos conexiones directas desde Málaga y Palma de Mallorca. Sí, como dice mi compañera Ana de Baneus, si tenéis preguntas, por favor escribírmelas en el chat y luego al final de la presentación las iremos comentando. Bulgaria es un país relativamente pequeño, sería algo más grande que Castilla y León, para que os hagáis una idea, y tenemos alrededor de 7 millones de habitantes. Nuestro clima es un clima templado, con inviernos fríos, veranos calurosos por encima de 30 grados. Por lo tanto, la mejor época para visitar nuestro país es desde abril hasta finales de octubre, pero si queréis venir para practicar deportes de invierno, esquiar, etcétera, entonces nuestras estaciones de esquí cuentan con todas las instalaciones necesarias para poder practicar ese tipo de turismo.
Para venir a Bulgaria no hace falta ningún tipo de visado para los ciudadanos de la Unión Europea. Para los que no sois de la Unión Europea, es mejor consultarlo con los ministerios de Asuntos Exteriores. Para los españoles, con DNI o pasaporte en vigor es suficiente. Ahora sí quiero hacer una breve introducción en lo que nuestra historia, para que podáis un poco ya después, cuando vamos pasando por los sitios, ubicarse mejor en qué época estamos. En realidad, Bulgaria es un país muy antiguo. Se creó en el siglo VII y es uno de los primeros estados de Europa que sigue existiendo desde su inicio con el mismo nombre. Pero mucho antes del siglo VII, nuestras tierras fueron habitadas por diferentes culturas. Muy interesante, por ejemplo, es la cultura de Varna. Varna es una ciudad en la costa de Mar Negro, y cerca de la ciudad de Varna fueron encontradas, fue encontrado una necrópolis cuyos artefactos presentan el primer oro trabajado del mundo, que data de 4.500 años antes de Cristo. Entonces estamos hablando de una civilización, una cultura muy antigua que ha dejado una importancia en el desarrollo general de Europa, pero todavía muy desconocida y se sigue investigando. Así que si venís a Bulgaria y tenéis interés en historia, en arqueología, os llevaremos a Varna para visitar el Museo Arqueológico, y si no venís solamente para visitar la capital, una escapada de fin de semana, no os podéis perder visitar el Museo Nacional de Historia, donde podéis ver una copia de los tesoros encontrados en esa necrópolis. Luego, el segundo periodo en nuestra historia es el periodo tracio, que luego hablaremos de los tracios. También se trata de una civilización muy antigua, con una cultura material e inmaterial muy desarrollada, que vivía en nuestras tierras hasta la llegada de los romanos en el siglo I, más o menos. Cuando llegan los romanos a esa parte de Europa, y dejan un importante legado histórico aquí, que se puede todavía hoy en día ver y visitar. Luego, como os comentaba, en el siglo VII ya se forma Bulgaria como país, y siguen muchos siglos de caída, de desarrollo, de caídas, etcétera, hasta el siglo XIV, cuando Bulgaria cae bajo el Imperio Otomano durante 5 siglos. Después, en el siglo XIX, ya de nuevo aparecemos en el mapa como el tercer estado búlgaro. Luego, como sabéis, el siglo pasado hemos tenido unos 50 años de régimen comunista, y ya después del cambio, pues es un país ya totalmente abierto y muy fácil de visitar desde prácticamente cualquier sitio. Ahora, después de esa breve introducción, hablaremos de las diferentes experiencias o tipologías de turismo que se puede hacer en Bulgaria. Somos muy afortunados por la ubicación que tenemos y el patrimonio, porque prácticamente en Bulgaria se puede hacer cualquier tipo de turismo, desde turismo cultural, como comentaba toda esa historia, pues eso viene reflejado en nuestras ciudades, pueblos, monasterios, museos. Por lo tanto, para los amantes de arqueología e historia, tenemos mucho que ofrecer. Turismo religioso en las numerosas iglesias y monasterios por todo el país.
Por supuesto, también ciudades con interesante patrimonio histórico, pero también arquitectónico. Tenemos desde las ruinas, pasando ya por arquitectura tradicional de nuestro periodo del Renacimiento, luego ya modernismo, edificios comunistas. En realidad, mucha mezcla y variedad. Por supuesto, pueblos con encanto, uh, con, una, um, con una arquitectura interesante y lo que también a nosotros nos gusta muchísimo es la cultura viviente, ¿no? Lo que hoy en día es nuestra cultura, por lo tanto, siempre os haremos recomendaciones y sugerencias de visitar, por ejemplo, la ópera nacional de Sofía, asistir a un concierto, un festival que a lo mejor coincide con vuestra estancia en algún sitio o en algún pueblo. Luego, por otra parte, tenemos turismo de sol y playa. De hecho, somos un destino principalmente por el turismo de sol y playa en la costa del Mar Negro, donde podéis encontrar todos los tipos de hoteles y tipo de alojamiento. En la época de verano, desde junio hasta septiembre, os podéis bañar en las aguas del Mar Negro. También, como mencioné, esquiar en la época de invierno. Tenemos montañas con carácter alpino, donde existen muchas instalaciones para esquiar. Por supuesto, también turismo activo y de naturaleza. Por los amantes de la naturaleza, decir que Bulgaria, como un país en los Balcanes, no sé si sabéis, pero el origen de la palabra Balcanes proviene de montañoso, algo montañoso. Entonces, si habéis estado en algún país de aquí, sabéis que todo son montañas. Así también ocurre en Bulgaria. Tenemos mucha variedad de montañas. Algunas son de carácter alpino, como mencioné, Rila, por ejemplo, es la montaña más alta de los Balcanes, con casi 3.000 metros de altitud. Luego tenemos valles, desfiladeros, ríos para hacer rafting y cualquier otro tipo de turismo activo. Ahora, después de estas ideas así de viaje, os comento diferentes sitios que no os podéis perder durante un viaje. Como podéis ver en la imagen, es una imagen de la capital de Bulgaria, Sofía, o como le llamamos nosotros, Sofía. Es la catedral de Alexander Nevsky. Sofía es la ciudad más grande de Bulgaria. Realmente se trata de una ciudad bastante antigua. Es muy diferente de lo que son las capitales europeas. Tiene otro tipo de aire. Es una ciudad, como decía, antigua, que se formó primero fueron los romanos que en el siglo I hicieron los primeros asentamientos urbanos aquí y llamaron a la ciudad Sérdica por el nombre de la tribu tracia que habitaba el territorio actual de Sofía. Sérdica fue una ciudad muy importante a lo largo de la vía Diagonalis o la vía Militaris que unía Roma con Constantinopla. Los romanos fueron atraídos por esa ubicación estratégica, pero también por la agua termal que tenemos aquí en la capital, hasta tal punto que en el siglo IV llegó a ser una de las ciudades más importantes por aquel momento, tanto que el emperador Constantino el Grande, que le encantaba pasar tiempo aquí, solía decir que Sérdica es su Roma. Así que de este periodo, simplemente paseando por el centro de la ciudad, que en actualidad coincide con el antiguo foro romano, os vais a encontrar, por ejemplo, iglesias. Una de las iglesias más antiguas que sigue funcionando, se trata de la iglesia de San Jorge, la rotonda de San Jorge del siglo IV, pero además de repente vais a encontrar en la esquina una mezquita del siglo XV y también funcionando. Al lado está la sinagoga, una de las más grandes sinagogas sefardíes de Europa. Así que
es una ciudad muy interesante, diferente, así que por lo menos un fin de semana hay que dedicar para recorrer sus calles. Es una ciudad verde, muy verde, con muchos parques. A nosotros nos encanta pasar tiempo fuera, sobre todo cuando ahora hace ya buen tiempo, todos están fuera. Hay muchas zonas peatonales, muchas cafeterías, terrazas y sobre todo lo que más distingue a Sofía pues es el pedazo de montaña que tenemos solo a media hora desde el centro, es el Monte Vitusha con casi 2.300 metros de altitud. Y así después de Sofía, que visitáis porque llegaréis siempre a la capital, a no ser que llegáis por carretera desde Rumanía o de otro país vecino, no os podéis perder también visitar Plovdiv. Plovdiv es una de las ciudades más antiguas y precisamente por eso fue elegida capital europea de la cultura el año pasado, junto a Matera en Italia. Es una ciudad donde es un sitio donde vais a encontrar todos estos periodos históricos que yo hablaba, pero ya es como un museo al aire libre. Es una ciudad que fue construida entre 7 colinas, como muchas de las ciudades antiguas. Entonces, en una de las colinas vais a encontrar unas ruinas del periodo Tracio, por cierto, es el mejor atardecer y nuestros guías seguro que os llevarán ahí. Luego, en la otra esquina, pues tenemos ya restos de la época romana y la mejor muestra es el Teatro Romano del siglo II, en perfecto estado de conservación, donde si venís en época de verano, os llevaremos a asistir a un concierto. Es un espectáculo, es una experiencia única poder estar en ese teatro del siglo II. Realmente siempre lo recomendamos si coincide con la estancia. Luego tenemos, por supuesto, del periodo otomano, mezquitas. Y luego, por ejemplo, aquí veis en la imagen una casa típica del periodo del Renacimiento Nacional. Estas casas son del siglo XVIII-XIX, coloridas, simétricas, así que todo el centro histórico de la ciudad está edificado con ese tipo de casas. Recomendamos al menos estar 2 días en la ciudad, por lo menos un día completo dedicar a visitar Plovdiv y un día para visitar los alrededores donde podéis encontrar muchos diferentes actividades que se pueden hacer. Por ejemplo, Plovdiv está en el Valle Tracio. El Valle Tracio es una zona de vinos. Por lo tanto, podemos visitar una bodega. Al lado está el segundo monasterio más importante del país y otros pueblos que con encanto también podéis hacer senderismo muy cerca de la ciudad. Así que al menos 2 días. Y después de Plovdiv, otro sitio que no os podéis imaginar, es no os podéis perder, es Veliko Tarnovo, es la antigua capital de Bulgaria, la capital medieval del país, que hasta el siglo XIV, desde el siglo XI hasta el siglo XIV, fue capital de nuestro país. Se encuentra en un sitio muy bonito desde el punto de vista natural, entre el paisaje que ha dejado el río Yantra, que pasa por ahí, son muchas colinas, entonces la edificación durante los siglos siempre ha sido siguiendo ese entorno natural. Aquí lo que veis en la imagen son los restos de la fortaleza medieval que había en una de las colinas. Luego también hay que dedicar unas horas a recorrer la parte histórica, también la calle de los artesanos.
Y por lo menos otro día también siempre recomendamos para poder visitar los pueblos al lado. Son pueblos con arquitectura típica en zona de montaña, porque aquí estamos ya en lo que es la cordillera balcánica, pero también hay muchas iglesias y monasterios en esta zona. Y hablando de iglesias y monasterios, en todo nuestro territorio hay muchas iglesias y monasterios que son muy importantes dentro de lo que es el turismo religioso. Así, por ejemplo, es la iglesia de Buyana, que veis en la imagen. Hola, José. Es una de las iglesias más importantes y seguramente visitaréis porque se encuentra solo a media hora de la capital. Bulgaria es el primer estado eslavo, de habla eslava, que acepta el cristianismo y eso ocurre en el siglo IX. Desde entonces, la religión siempre ha tenido mucha influencia en nuestra cultura. Por ejemplo, un hecho así es el que en el siglo IX nuestros reyes crearon el alfabeto cirílico es nuestro, se creó en Bulgaria precisamente para poder traducir los libros sagrados a nuestro idioma. Hasta entonces, eso se hacía en griego y nuestros reyes no querían tener esa influencia del Imperio Bizantino en nuestra cultura, por eso crearon un alfabeto propio que dio el origen de la lengua literaria en el mundo eslavo. Y la iglesia de Buyana es Patrimonio de la Humanidad de UNESCO por el valor de sus frescos. Es una iglesia muy pequeñita, pero los frescos que tiene dentro son únicos porque representan unas nuevas ideas en la época, en el arte, cuando se hizo. Hablamos del siglo X, XI, XII. Hay 3 capas de frescos. Y en las imágenes que presenta, que dibujó el pintor, que es un pintor desconocido, ya expresaban sentimientos y eso era algo impensable en aquel momento. Hablamos de un periodo mucho antes del periodo del Renacimiento europeo. Otro así monumento religioso que no os podéis perder es el monasterio de Rila. Es el monasterio más grande de Bulgaria y uno de los principales monasterios ortodoxos. Se creó en el siglo IX y desde entonces siempre ha tenido un papel muy importante en nuestra vida cultural y espiritual. Se encuentra en una zona preciosa en la montaña Rila, la más alta de los Balcanes, escondido ahí entre las montañas. Se encuentra muy cerca de la capital, a un par de horas está ahí, así que se puede hacer incluso desde ir y volver desde Sofía o como parte de un circuito. Y luego os quería comentar aquí un poquito sobre los tracios, porque es quizás una cultura muy particular para nuestra zona. La civilización de los tracios es una civilización antigua que habitaba nuestras tierras desde el segundo milenio antes de Cristo hasta la llegada de los romanos. Ellos tenían una filosofía que siempre se vinculaba con la vida después de la muerte. Entonces, la inmortalidad formaba parte de sus ritos, mitos, leyendas. Y hoy en día lo que encontramos en todo el territorio de Bulgaria son numerosos yacimientos arqueológicos como tumbas y santuarios. Así, Ana, ¿puedes pasar, porfa? No, merci, gracias. Así no os podéis perder el Valle de los Reyes Tracios. Es un valle que coincide también, además, con el Valle de las Rosas. No sé si conocéis, pero Bulgaria es uno de los principales productores de aceite de rosa y desde muchos siglos aquí hay la tradición de producir el mejor aceite de rosas.
tenemos en ese valle un microclima muy apto para el cultivo de la rosa damascena. Es diferente de la rosa que todos conocemos. Entonces, si venís aquí en la época ahora, por ejemplo, o sí, la segunda mitad de mayo, primera de junio, es cuando el valle florece y es precioso admirar ese paisaje y además aprovechar para visitar al menos un par de tumbas tracias porque cada una es muy diferente. Aquí tenéis un ejemplo de los frescos en perfecto estado en la tumba tracia de Kazanlak, que es patrimonio de la humanidad. Otras tumbas son, por ejemplo, importantes e interesantes por la arquitectura, por estos bloques enormes de piedra que fueron construidas. Luego, por supuesto, los tesoros que se encontraron dentro, los tesoros tracios. Así que eso es un poco la parte cultural y también la parte natural, la naturaleza. Independientemente si venís para visitar sitios, ciudades, pueblos, seguramente estoy segura que el paisaje de nuestro país os enamorará porque es tan variado, solamente viajando media hora y ya va cambiando. Es muy, muy variado, desde montañas, como os decía, Pirin, Rila, los Balcanes centrales, son montañas altas, casi de 3.000 metros de altitud, son parques nacionales. Luego tenemos otro tipo de montañas al lado, pero más bajas, con muchísimos bosques, mucho gran territorio de nuestro país son bosques, así que podéis encontrar una gran variedad de rutas de senderismo para los amantes de la naturaleza. Yo os he puesto aquí un ejemplo de una ruta en Rila. Se trata de la ruta de los 7 lagos de Rila. Los lagos son de carácter glaciar, se encuentran por encima de 2.500 metros. La ruta no es difícil, pero hay que estar acostumbrado a caminar en montaña y se puede visitar desde la capital porque está como hora y media de trayecto en coche, después se sube en teleférico hasta el albergue y ya la ruta en sí caminando es de unas 3 horas. Es una ruta preciosa, circular, donde en el punto más alto podéis apreciar, admirar todos los 7 lagos. Y aquí ahora también os quería mencionar que Bulgaria es un destino de sol y playa. Entonces tenemos la costa de Mar Negro con complejos hoteleros de cualquier tipo y categoría. Pero nosotros siempre recomendamos, si venís por primera vez a Bulgaria, visitar todo el resto de las cosas que os comentaba y quizás añadir un par de días, si tenéis más tiempo, a descansar en la costa, porque, digamos, la playa está muy bien, son playas anchas de arena fina, pero es una playa como en cualquier sitio y nosotros creemos que nuestra singularidad son las cosas anteriores que os comentaba. También después de la costa, aquí os he puesto en la siguiente diapositiva, en la siguiente imagen, es una imagen de la parte noroeste del país. Es la menos conocida y visitada de nuestro país. En realidad también es la zona menos desarrollada económicamente, pero no por eso no es interesante, todo lo contrario, es muy interesante, muy auténtica, es como volver años atrás. El paisaje es precioso. El municipio de Belogradchik, en la imagen, podéis ver, por ejemplo, en esta zona tenemos ese tipo de paisaje, estas formaciones rocosas. Se trata de un fenómeno natural, eso sigue siendo la cordillera balcánica. Muy parecido a, por ejemplo, Meteoras, si habéis estado en Grecia. En esta zona también hay muchas cuevas. La cueva Magura es una de las más importantes porque ahí tenemos unas pinturas
muy antiguas, con un gran valor artístico de arte rupestre. Así que para los que tenéis interés en ese tipo de actividades y si tenéis algo más de tiempo, os llevaremos a esa zona. Y por último, también os quería comentar que en cada viaje que diseñaremos juntos, os propondremos algunas actividades, si se pueden llamar así, o experiencias que realmente enseñen cómo es nuestra vida actual, cómo es nuestro país en realidad. Así, por ejemplo, un ejemplo es ese ferrocarril de vía estrecha. Proponemos a los viajeros hacer una pequeña parte de ese trayecto. Se trata de un tren local, no es un tren turístico. Entonces vais a estar acompañados de gente local que en esta zona, esta es la zona del Monte Rodopé, es la montaña más mística de Bulgaria, la cuna del mito de Orfeo. Orfeo tenía origen tracio. Estoy segura que conocéis también otro tracio, por ejemplo, Espartaco también era un tracio. Así que es una zona muy bonita, el tren pasa por estas montañas, en muchas partes incluso no hay carretera. Aquí en esta zona la población es una minoría, que es una minoría para nuestro país de religión musulmana, que trabaja principalmente en el campo y muchos de ellos usan el tren, es la única vía de transporte que ellos tienen para llevar lo que han producido en el campo, llevarlo a la ciudad más grande en el mercado. También nos encantan los mercados, así que siempre os llevaremos a los mercados, o les recomendamos en cada sitio a visitar algún mercado porque es donde realmente se ve cómo somos y cómo es la gente de aquí. Aparte de esto, también, por ejemplo, en Sofía, seguro siempre recomendamos, por ejemplo, asistir a un concierto, a una ópera en la Ópera Nacional de Sofía. Todos los viajeros que lo han hecho han quedado encantados y es que Bulgaria también es conocida por sus voces y también ese tipo de actividades son muy asequibles aquí. Así que también es algo que siempre recomendamos. Nos podemos llevar también a conocer una familia local, aprender a hacer un yogur, por ejemplo. El yogur, no sé si sabéis, pero es producto nacional. Aquí existe la bacteria, fue patentada por nosotros para producir yogur, pero aquí existen condiciones naturales, entonces es diferente. El sabor del yogur búlgaro es muy diferente del yogur que conocéis, o por lo menos el que yo he probado en España. Así que todas estas pequeñas actividades realmente son las que diferencian a alguien que como nosotros está aquí, somos una agencia local. Así que os animo a visitarnos. Por supuesto, siempre el tema gastronómico, recomendaciones de nosotros para los restaurantes, para el tipo de comida. Muy importante también vino. Desde los tracios aquí se produce vino. Tenemos una antigua tradición en eso. Y varias zonas importantes de vinos con variedades de uva autóctona, así que también os llevaremos si tenéis interés. Y como podéis ver, hay tantas cosas que se pueden hacer en Bulgaria, y no olvidarme también de las aguas termales. Prácticamente por todo el país tenemos agua termal con muy buenos hoteles y sitios de spa. Así que también se puede combinar un viaje con un poquito de descanso en un centro así. Y no tengo mucho más tiempo, solo media hora tenía para contaros un poquito más, y espero
que os haya despertado el interés para visitar nuestro pequeño pero muy variado país. Sí, ahora vamos a ver las preguntas y también os animo a ver nuestras ideas, propuestas de viaje en nuestro sitio en Evaneos y contactarnos desde ahí. Con mi compañera Ivalina estaremos encantadas de, de hablar con vosotros. A ver algunas de las preguntas. Casas rurales, por supuesto. Eso, tenemos muchos sitios con casas rurales en pueblos con encanto, donde hay de diferente tamaño para, por ejemplo, un pequeño grupo de amigos, una familia, son perfectas, donde exactamente ese es el concepto. Ahí vais a estar con la familia local que lleva esa casa. Y eso es lo mejor, que es lo que recomendamos. En realidad siempre nuestra propuesta así de alojamientos suelen ser hoteles pequeños, a no ser que los viajeros prefieren algún otro tipo de hotel, pero hoteles pequeños con encanto. Así que de eso sí, Fernando. Mm, uh, sí, en cuanto a la moneda, tenemos nuestra moneda, se llama LEV. No tenemos el euro todavía. Un LEV, un euro, son 2 leva. Es muy fácil aquí. El tema, eso no es ningún problema porque nuestros guías o cualquiera que esté con vosotros, yo cuando os recibo o quien sea, os llevará a cambiar divisa, o también desde cualquier cajero a poder sacar en moneda local. Los sitios, casi prácticamente todos, casi a no ser muy pequeños, se puede pagar con tarjeta. Sí, combinarlo con un país vecino, sí, eso es una idea genial, pero con un poquito, si Ana, tienes a lo mejor al menos 10 días para, por ejemplo, combinar Bulgaria con Macedonia del Norte, es muy interesante. Los dos países tienen un vínculo, igual es con Grecia del Norte, por ejemplo, la parte norte de Grecia, con Rumanía también es una opción. Pero siempre contando con al menos 10 días. Con inglés, sí, en las ciudades ningún problema con la gente, sobre todo joven, habla inglés. En otras zonas, las zonas rurales, no, pero siempre todo el mundo os ayudará. Digamos que aquí el turismo no es un país todavía así tan turístico, así que la gente siempre intenta ayudar, y sobre todo en zonas rurales no habría problema de comunicarse, aunque no sea en inglés, de cualquier otra manera. A ver si no me he perdido alguna pregunta. Después de esa charla, todas estas preguntas nos podemos poner en contacto a través de nuestro sitio en Evaneus, y todo esto lo podemos comentar. Las comidas típicas, sí, nuestra gastronomía es muy variada y también con muchas influencias. Aquí en los Balcanes, en realidad, todo es una mezcla de muchas culturas. Entonces, la gastronomía es con influencia mediterránea oriental. Comemos muchas verduras en forma de ensaladas de muchísimas variedades, carnes, muchas carnes, y en la costa, en la zona de la costa, es pescado. El yogur, como decía, es el producto nacional. Dulces también, como para hacerse una idea, tenemos mucha influencia de la gastronomía turca. Por ejemplo, la situación con coronavirus, sí,
Bulgaria es de los primeros países que tomó medidas para cerrarlas todo aquí, después de registrar 5 días después de registrar el primer caso positivo, nosotros cerramos todo y a día de hoy tenemos sobre 1.800 contagiados y 80 personas, sobre 80 personas fallecidas. Lo que ahora ya se está haciendo es que poco a poco ya las medidas se van quitando. Por ejemplo, nosotros podemos salir, tenemos que llevar siempre máscara si vamos dentro en sitios públicos, para los exteriores no hace falta. Y creo que ya no tengo tiempo para contestar. El país, cuando se volverá a abrir, espero que muy pronto, que todo eso se mejore y que todos estemos bien y nos podamos ver muy pronto aquí en Bulgaria. Yo os espero y nos ponemos en contacto entonces a través de nuestro sitio de Amadeus. Muchas gracias por asistir y un buen día a todos.